Papi. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, y Cristo viene ya. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Le damos la bienvenida al culto virtual de los jóvenes. Como verán, aquí estoy acompañada de mi hermana Dana. Dios le bendiga, hermana. Bueno, para empezar este culto, ponemos este culto en manos de Dios y vamos a orar. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a poner este culto en las manos de Dios. Así que les invito a que cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por este día, Padre, que tú nos has dado. Señor, gracias por todo, Señor. Te pido, Padre, que ahora vamos a iniciar este culto, que usted sea poniéndolo en las manos suyas, Señor, que todo salga bien, Padre. La predicación, Señor, que nosotros vamos a escuchar, Señor. Que todo salga bien, te lo pido, Señor, que usted sea bendiciendo a los hermanos que están viendo este culto, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos con la lectura bíblica que está en Primera de Tesalonicenses 3, del 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar paso a las alabanzas. Vamos a gozarnos escuchando las alabanzas.
Amén, hermanos, nos hemos gozado en estas alabanzas. Nuestra siguiente concursante del challenge es nuestra hermana Abigail Guerrero. También le queremos anunciar que no se olviden de hacer sus preguntas. Nuestra hermana Priscila estará respondiéndolos con la ayuda de Dios. Bueno, vamos con la predicación que nos estará dando nuestra hermana Priscila. Y el tema es irreprensibles en santidad. Hermana Priscila. Gracias, mis queridos hermanos, esta noche. Una vez más con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y teníamos el tema irreprensibles en santidad. No sé si todos estuvieron conectados el sábado anterior y hablamos sobre lo que pide el Señor de nosotros. Lo que pedía el Señor del hombre, de la mujer, del niño, de la niña, del anciano. ¿Sí? Y en esta noche vamos a ahondar un poco más en qué consiste ser irreprensible en santidad. Vamos a dar lectura a este versículo que está en 1 Tesalonicenses 3:13, que dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Vemos ahí algo importante. Sean afirmados, dice, los corazones. Sí, la palabra del Señor dice que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y dice luego, irreprensibles en santidad. Y ahí es donde queremos ahondar en esta noche. Irreprensible, ¿qué implica el término irreprensible? Es decir, que no tiene nada que reprochársele, porque su conducta es tal de que no tiene nada que objetársele. Entonces vemos ahí que no puede ser reprendido o reprochado por considerarse correcta su conducta. Eso significa irreprensible. Vemos que aquí se nos dice que irreprensibles en santidad. Es decir, vamos a analizar qué nos quiere decir esto de irreprensibles en santidad. Que nuestra conducta, ¿cómo debe de ser? Entonces vamos a ir al origen de qué es santo. ¿A qué se refiere esto? Sabemos que nos vamos a ir a Isaías 30:15 nos dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Y entonces, ¿qué quiere decir que Dios es santo? Bueno, esto de que Dios es santo significa que Él no puede pecar, que el pecado está en contra de la naturaleza de Dios, que Él no peca. Si Él pecara, dejaría de ser Dios. También esto implica de que Dios aborrece el pecado, detesta el pecado, no puede estar en contacto con el pecado. Y recordemos que el pecado en todas sus formas, ¿no? En el pensamiento, en acciones, implica pecado.
No solo el hecho de ejecutarlo implica un pecado, sino más bien también en nuestro pensamiento, lo que pensamos, decimos o hacemos, que implica pecado. Entonces, conociendo quién es el autor o quién es uno de los atributos de Dios, es la santidad, es ser santo. Y lo vemos ahí mismo en el libro de Isaías, en el profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 1 al 5. Veamos esto. ¿Qué sucede? Este profeta que tuvo esta visión de parte de Dios. Y dice el versículo 1 del capítulo 6 de Isaías: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, es decir, los umbrales de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Imagínense qué visión tan especial, tan terrible, digámoslo así, que pudo ver este hombre. Y vemos ahí en el inicio, en el versículo 2, que habían serafines. Y estos serafines dice que tenían 6 alas, que con 2 cubrían sus rostros y 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Estos seres celestiales, sí, que fueron creados, que están en la presencia del Señor. Miren, ellos aún, ¿qué estaban reconociendo ahí? Se sentían indignos de estar enfrente de su creador. Y por esta razón ellos cubrían sus rostros. Entonces, imagínense, ¿y qué es lo que decían? Santo, santo, santo. Ellos decían esta frase. Es decir, estaban proclamando la santidad plena de Dios, este atributo especial. Vemos que en la Biblia nos dice que Dios es amor, sí, pero no se nos dice Dios es amor, amor, amor. No, ni Dios es verdad, verdad, verdad. Solo encontramos el énfasis en este atributo especial de Dios, en su santidad. Dios es santo, santo, santo. Entonces, si Dios es santo, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo debemos de actuar delante de este Dios santo? Y aquí vemos lo que pasa con Isaías, que mientras estos serafines cubrían su rostro porque se sentían indignos de estar en la presencia del Señor, ¿qué es lo que dice Isaías? Vemos ahí en el siguiente versículo que se dice: ay de mí, dice Isaías. En el versículo 5, ay de mí que soy muerto. En la versión Jerusalén se dice: ay de mí que estoy perdido. En la versión Dios habla, Dios para todos, se dice: pobre de mí, ya que me doy por muerto. Imagínense estar delante de un Dios santo, poderoso, magnífico, en potencia.
estaba Isaías teniendo esta revelación gloriosa de parte de Dios mismo, para que él viera quién es, a quién se dirige, quién lo llama. Y asimismo nosotros, cada uno de nosotros, estimado joven, estimada señorita, que en esta noche estás escuchándonos, Dios nos hace un llamado de atención. ¿A quién nosotros nos acercamos? A un Dios santo, 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 totalmente reverente deberemos ser nosotros delante de su presencia. No podíamos estar en pie. Así es, delante de su santidad, delante de su presencia. Y muchas veces entramos a su presencia como que estamos hablando con el amigo de la esquina. No guardamos la reverencia adecuada, la postura adecuada y nuestra integridad adecuada para estar delante del Señor. Que este sea un llamado de atención para nuestras vidas, de estar limpios delante de su presencia. ¿Y por qué decía este hombre Isaías que iba a morir? Y lo dice en el versículo, la respuesta está en el versículo 5. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Sí, sabemos que Isaías fue un hombre consagrado a Dios, pero también tenía sus pasiones, también tenía sus debilidades. Era un hombre común y corriente como nosotros. Y también él se siente indigno delante del Señor, merecedor de todo juicio delante de él. Por eso dice, ay de mí, soy hombre muerto. Nosotros también debemos hacer esa exclamación cuando nos acercamos delante del trono de la gracia de Dios. Ay de mí. Sí, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él nos ama. Perfecto, sí. Pero no olvidemos su santidad. No olvidemos quién es Él. No olvidemos este atributo que Dios tiene. Y también vemos aquí, y quiero recordar, qué es lo que está pasando también cuando Jesús en la cruz también estuvo delante de un Dios santo. Y vemos que cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, dice que Él exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, ¿qué es lo que está sucediendo en esta escena? Sí, la respuesta es que el Padre Celestial, debido al pecado que tenía Jesús sobre sí, llevando el pecado del mundo, su Padre Celestial, ¿qué es lo que hace? Sí, le da la espalda a su Hijo, porque su santidad es la que repudia toda clase de pecado. Y Cristo estaba llevando en ese momento tu pecado y el mío, y el de la humanidad, en su cuerpo, en su vida. Y estaba pagando el castigo por el pecado, que es la muerte, la separación de Dios. La separación de Dios. Ese es el resultado del pecado, estar separados de la gloria de Dios. Y Jesús lo sufrió por nosotros. Imagínense, su propio Hijo fue separado del Padre en ese momento de que llevaba el pecado, nuestro pecado. Y imagínense, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue en ese momento separado, el Padre le dio la espalda, ¿qué esperamos nosotros si caminamos en pecado?
¿qué va a hacer de nosotros si insistimos en no obedecer su palabra? Vamos a estar desamparados. Sí, vamos a estar sin la presencia de nuestro Padre Celestial, así como Jesús lo tuvo en el momento de que llevó nuestro pecado en la cruz. Entonces, nosotros también debemos de pensar y analizar. No debemos de tener una doble vida. No, no debemos de ser como las olas del mar que son llevadas de un lado al otro, inconstantes en nuestros caminos. No, debemos de hacer un alto, mi querido joven, jovencita. Debemos de vivir en santidad. Bueno, y entonces, ¿qué es ser santo? ¿Qué implica entonces esto de la santidad? ¿Cómo lo podemos poner en práctica en nuestra vida? Recordemos un poco más acerca de aquellos hombres que vivieron antes que nosotros, que nos antecedieron y que están en la palabra de Dios para nuestro ejemplo. Sí, ya hablamos de Cristo, que siendo su hijo sufrió abandono y que estuvo fuera en ese momento de la cobertura de Dios. Sí, porque llevaba el pecado. Y recordemos también que Dios desterró a Adán y Eva, sí, del huerto cuando pecaron. Fueron separados. También Moisés no pudo entrar a la tierra prometida a causa de su pecado. Miren, solo él lo vio de lejos, siendo un hombre que había servido a Dios. Ananías y Zafira también. Vemos que estos hombres, por mentir al Espíritu Santo, ¿qué pasó con ellos? Fueron muertos a causa de su pecado, a causa del engaño, a causa de querer ellos mentir a Dios, al Dios Santo, que no tiene relación con el pecado. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro que Dios no aprueba el pecado y su santidad aborrece toda clase de pecado. Sí, podemos estar viviendo una doble vida o una falsa piedad, mi querido joven. Entonces, dice la palabra del Señor, Hebreos 12:14. ¿Qué nos dice Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí, nadie va a ver al Señor. Es decir, que es un requisito indispensable en nuestra vida para poder un día estar delante del Señor. Sin santidad, nadie va a ver al Señor. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención y estar en nuestra vida. ¿Qué quiere decir entonces vivir en santidad? O veamos qué primero es lo que no significa vivir en santidad. O muchos creen que esto de vivir en santidad es algo que nosotros no podríamos hacerlo. Si el Señor dice que nosotros seamos santos, es porque sí podemos hacerlo. Él también nos dice, sed santo porque yo soy santo. Imagínense. ¿Qué pedido es este? Es una orden, es un mandamiento que se nos da. ¿Y qué es lo que implicaría entonces? También podemos caer en un concepto equivocado de qué es santidad. Santidad no es algo externo, algo que yo pueda quizás aparentar delante de otro. Ah, quizás yo no me maquillo o no me pongo aretes o mi ropa la uso hasta los pies, ¿no? Y creo que con eso yo soy más santo que otro.
Pero en realidad esto no implica o no representa una santidad verdadera. No, esto puede ser simplemente algo que me imponen para yo aparentar o creerme más santo. Eso no es santidad. O compararme con otra persona y decir yo oro más que tú. Eso no implica tampoco ser santo o santidad. Tampoco lo es. Pero quizás cuando caemos en un legalismo se nos dice no hagas esto o no hagas lo otro. O no te pongas ciertas cosas porque son pecados. Pero ¿qué es realmente lo que se constituye santo? ¿Qué es realmente lo que nosotros podemos decir con la palabra santo, santidad o santificar? Significa estar apartado, separado para Dios. Significa estar separado del pecado y dedicado a Dios, dedicado exclusivamente a Dios. En el departamento de música se tienen muchos instrumentos musicales. Imaginémonos un teclado, que es un instrumento musical. Sí, este instrumento musical se dice que es santo o que ha sido santificado porque es separado exclusivamente para ese uso, para la adoración a Dios. Ahí estamos hablando de un instrumento que está santificado. Entonces, asimismo, como este ejemplo del instrumento musical, cada persona que ha aceptado a Jesús en su corazón, cada creyente, asimismo, debe de estar consagrada, separada para Dios, en un proceso de santificación. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes, tenemos la conciencia plena de que somos separados para Dios, que estamos caminando para agradarle a Dios, para ser instrumentos en sus manos, vamos a tener en nuestra mente, en nuestro corazón, ese objetivo. Es decir, imagínense que yo les digo, no hagan tal cosa. Por ejemplo, no digas mentiras porque es pecado. Y está bien, la mentira desagrada a Dios y sabemos que Dios no puede estar en contacto con el pecado. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no digo mentiras porque tengo temor de que no voy a ir al cielo o de que me voy a ir al infierno. Pero mi motivación mayor no debe ser esta. No debe ser esa la mayor motivación que me haga caminar a mí en santidad. No. Debe ser la decisión de santificarme yo mismo, de apartarme, de consagrarme. Cada área de mi vida, consagrarla a Dios. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si yo voy a escuchar música, que yo me abstengo de escuchar música secular. Sí, la palabra de Dios dice que todo me es lícito, dice su palabra. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, todo me está permitido. Lo que pasa es que no conviene hacer algunas de estas prácticas, no conviene. Entonces aquí, ¿cuál debe ser mi motivación? Mi motivación debe ser mi decisión personal en separarme para Dios, en apartarme del pecado para honrar a Dios con mi vida. Sí, no debe ser quizás el temor de que, voy a perder la salvación. Esa es una motivación equivocada. Más bien que nuestra motivación sea
el de la decisión de consagrarnos al Señor para un día ver su rostro. Qué hermoso, qué hermosa decisión para ver a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros como cristianos debemos de encontrar en la santidad este camino hermoso para un día ver al Señor. Y no solo eso, sino que veamos lo que dice Levítico 20:26. Desde la antigüedad el Señor ha querido tener un pueblo para sí. Y veamos lo que dice Levítico 20:26. Dice, habéis pues de serme santos. Sí, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esa es la razón hermosa por la cual el Señor nos llama a la santidad. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, lo dice textualmente. Muchas veces los jóvenes se preguntan y dicen, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, una de esas preguntas ya está resuelta. Primera de Tesalonicenses 4 nos dice esa gran verdad. Y ahí, en Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Miren, que nos apartemos, que nos separemos, que nos consagremos, que nos separemos del mundo y nos dediquemos a Él. Así de fácil y sencillo. Ustedes dicen, bueno, pero es que eso no se puede hacer. Estamos en el mundo y estamos propensos a caer. Sí, pero cada día, mi querido joven, cada día que Dios nos dé de vida, nos da libre albedrío, es decir, nos da la capacidad de decidir, la capacidad de nosotros poder decidir por Cristo, de poder decidir si voy a caer en el pecado o no, voy a acceder a la tentación o no. Ese es nuestro deber. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes, mi querido joven y jovencita que nos ve. Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren, muy claro nos dice este versículo. Ya hemos sido libertados del pecado. Entonces, ya no estamos bajo la atadura del pecado o ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido libres en Cristo Jesús. Si tú, mi querido joven, jovencita, en esta noche reconoces y ves que tu vida está sumergida en el pecado o estás viviendo una doble vida, hay que hacer un alto. Sí, hay que hacer un alto porque el Señor nos dice que Él no puede vivir con el pecado, en relación al pecado. Su santidad no lo permite. Pero Dios te está diciendo en esta noche que hay perdón también en Él. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así lo dice su palabra. Él nos ama, pero también nos exhorta a vivir separados de este mundo que quizás tiene muchas cosas que atraen a la juventud, al joven, al adolescente, al niño, al adulto, al anciano. Sí, cada uno es tentado en su propia medida, pero el Señor es fiel
y nos ha dado sus armas, nos ha dado a su Espíritu Santo para poder vivir en santidad, separados de el pecado y de las formas en que se pueda presentar a través de nuestros sentidos, nuestros ojos, a través de lo que escuchamos. Entonces debemos de cuidar nuestro corazón, cuidarnos, que nuestra motivación sea el de hacer esta decisión en nuestro corazón, de apartarnos, de consagrarnos a Él, de dedicar nuestras vidas a su servicio, al Señor. Y así vamos a poder estar irreprensibles en santidad delante del Señor hasta su venida. Porque la santidad, mi querido joven, no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Es un proceso en el que caminamos, en el proceso de la santificación. Sí, que continúa durante toda nuestra vida, pero que si tú no lo has estado practicando, mi querido joven, puede comenzar hoy, en este momento. Decide consagrarte al Señor, hacer una decisión radical, y el Espíritu Santo te va a ayudar en esta decisión. ¿Por qué? Porque esta decisión es la voluntad de Dios, que seamos santos, que tengamos santidad en nuestra vida, porque es la voluntad del Señor, vuestra santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Y en esto de la santidad, también se nos dice que este proceso que continúa durante toda nuestra vida. Hay tres aspectos dentro de la santificación o tres fases o procesos. Una es la posicional, la progresiva y la final. Es decir, que todos los creyentes ya hemos sido separados, sí, separados del pecado y dedicados a Dios. También hemos sido santificados por la obra de Cristo en la cruz. Ese sacrificio perfecto que Él hizo. A su vez, también, cuando comenzamos a vivir la vida cristiana, tenemos que estamos siendo santificados en el presente, actualmente, cada día en nuestro caminar con Cristo. Es decir, que es una santificación progresiva, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así dice su palabra. Y por último, todos seremos santificados en un futuro glorioso, es decir, cuando venga Cristo, así como lo dice este versículo de 1 Tesalonicenses 3:13. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Sí? Entonces, vemos ahí que por eso es que Dios nos hace hincapié en que su voluntad es que nuestra santificación. Sí, porque al estar separados del pecado, entonces vamos a poder vivir una vida agradable delante de Dios. Y eso es lo que implica vivir en santidad. Entonces, dice Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí vemos, nos posicionó allí. Fuimos escogidos. Entonces, no perdamos eso, estimado joven. Si tú has hecho tu decisión por Cristo, permanece y persiste en que tu decisión sea la correcta, el de estar separado para el Señor. Amén. Entonces, y qué bueno que en el Señor tenemos nuestra ayuda. Filipenses 1:6, ¿qué nos dice? Estando persuadido, es decir, estando convencido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, estamos en proceso, pero Dios necesita o requiere de nosotros que hagamos esta decisión en nuestras vidas y cada día separarnos del pecado, no contaminarnos con este mundo que nos llama a cada instante a caer en pecado. Sí. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a este proceso de la santidad? Y tengamos en consideración que Dios aborrece y repugna el pecado. Así que, mi querido joven, en esta noche, si tú estás viviendo una vida que no conviene ante los ojos de Dios, puedes venir a Él, pedir perdón y tomar la decisión más inteligente de nuestra vida, que es vivir en santidad. Entonces, ese es el desafío, mi querido joven, en esta noche. ¿Sí? Que podamos persistir en una vida de santidad, seamos irreprensibles, que no haya en nosotros una mancha o que no haya en nosotros un pecado que nos impida vivir en santidad. Amén. Vamos a orar para terminar este tiempo. Cerremos nuestros ojos y acerquémonos a ese Dios santo, 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 que nos decía Isaías, al cual debemos de tener reverencia y temor y temblor delante de su presencia. Ay de mí, dijo Isaías, ¿tú qué dirás? Delante de ese Dios irreprensible, santo, santo, santo. Oremos en esta noche. Padre celestial, Dios todopoderoso, tú eres excelso, Señor. Tu palabra dice de ti que eres santo, santo, santo. Señor, que eres magnífico en proezas, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. En esta hora, por los méritos de Cristo, Señor, nos acercamos a tu presencia. Oh Dios, primero suplicando tu perdón, Señor, porque somos hombres y mujeres que estamos delante de ti solo por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque no somos merecedores de tu amistad, Señor, mas por ese sacrificio glorioso, Señor, podemos invocar tu nombre, Señor. Te ruego en esta noche, Señor, que podamos hacer una decisión firme, una decisión de consagrar nuestra vida a ti,
separarnos del pecado, separarnos del mundo para honrarte a ti, Señor. Así como, oh Dios, hubieron hombres y mujeres fieles que te honraron con sus vidas, Señor. Queremos también ser parte de estos hombres y mujeres fieles a ti. Señor, limpia, por favor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, de toda inmundicia, de todo pecado, porque tú no tienes relación con el pecado, Señor. Límpianos, Padre Santo. Susténtanos con tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego por cada joven, por cada jovencita, Señor, que seas tú renovando su pensamiento conforme a tu palabra en esta noche, Señor. Oh Dios, tu palabra dice que tú, oh Dios, nos escogiste para que seamos pueblo tuyo, Señor. Ayúdanos a hacer honra para ti y no deshonra, Señor. Oh Dios, queremos que tú nos ayudes a vivir en santidad, sin la cual nadie podrá verte, Señor. En esta noche, que esa sea nuestra motivación, separarnos del pecado, separarnos del mundo, separarnos de los deseos de la carne, de los ojos, del egoísmo, oh Dios, de nuestro propio ego, para seguirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos escuchado la palabra del Señor, hermanos. Ahora no hay preguntas, entonces vamos a recordarles que nuestra siguiente retadora es nuestra hermana Abigail Guerrero. Y vamos a dar los anuncios. Bueno, nuestro primer anuncio, los cultos presenciales, que son el sábado a las 4 de la tarde, los domingos a las 9 de la mañana, los miércoles que son los cultos de oración a las 8:30 de la mañana. No se olviden del uso obligatorio de mascarilla y el acceso restringido para menores de niños de 12 años y adultos mayores de 60 años y mujeres embarazadas. También los estamos transmitiendo por Facebook, Iglesia Central Cuadrangular. También tenemos las clases de la Escuela de Liderazgo, que el tema es la adoración en el Antiguo Testamento, que son los martes a las 8 en punto. Los miércoles, la Cristología, la doctrina de Cristo, también se lo transmite los miércoles a las 8 de la noche por Facebook. También las clases de cadete, que usted se puede conectar por Zoom. Los cultos de jóvenes como ahorita, los sábados a las 7 de la noche, por Zoom y por Facebook, se los transmite por Facebook. También la escuela dominical, las clases virtuales, que usted se pueda conectar. Llame al 23 74 47. Y hermanos, Dios mediante, si las cosas siguen mejorando, se dará el culto presencial de jóvenes.
Bueno, hermanos, vamos a orar para ser despedidos de este tiempo tan hermoso en este culto virtual. Señor Padre Santo, gracias por todo este culto. Señor, gracias Padre por la predicación. Señor, te pido que podamos poner en práctica esto, Padre Santo. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que están viendo el culto, y a los que no, también bendice los padres, que no les falte nada, Señor, que tengan todo en su casa, que estén sanos, Padre. Bendícelo, Señor, también, Padre, bendice a la hermana Priscila, que ha estado estos 2 sábados con nosotros, Señor. Bendícela, Señor, bendice su ministerio, su familia, su esposo, sus hijas, que estén sanos, Señor, y que estén con salud y estén bien, Señor. Bendícelos, Padre, a toda su familia, a su ministerio, Señor. También, Padre, gracias por este culto que tú nos has dado. Gracias por esta semana tan maravillosa, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que todo nos va a salir bien contigo, Señor. Ahora que vamos a despedir este culto, Padre Santo, vamos a salir del culto, pero no de tu presencia, Señor. Y también, Señor, que estas cosas mejoren, Padre Santo. Todo esto de virus ni esto se va, Señor, y podremos regresar a estar normales como antes, Padre Santo. Gracias, Señor, por este día, por este culto. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Haremos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Este abre y viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto le veré. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Y Cristo viene ya. Dios les bendiga, hermanos. Chao. Chao, hermanos. Que el Señor le bendiga.